Hola Leo, buenos días, bendiciones, bienvenido al Elías Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, verlo completísimo este video para así participar por premios y apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Desde ya, mil y mil bendiciones para ti en este enero de 2022. Si tú deseas una lectura privada de pago, sepárala con bastante tiempo de anterioridad, por favor. Bueno. Y quiero contarte que hoy estamos en tu primer horóscopo semanal de este año. Recuerda que no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género, identidad a quien vaya dirigido. Si hoy no resuena contigo, déjalo pasar. Ve siempre a tu ascendente porque si no tu lectura va a quedar a medias. Si no conoces el tuyo, en el primer comentario siempre está el link para que tú puedas pues conocerlo, ¿vale? Vamos a pasar a tu lectura. Recuerda que tiene 3 partes: un mensaje general de los ángeles, luego la economía y finalizamos con el amor. Bueno, si tienes tu petición especial de oración, este es el momento perfecto para que tú puedas dejarlo en los comentarios. Te dice, tus obras revelarán los orígenes. Siento que en los próximos días muchas cosas que tú vas a estar haciendo van a tener una mano divina encima. Cualquier negocio que emprendas, cualquier situación económica, familiar, de relaciones, va a estar muy guiada por el Espíritu Divino, va a estar ahí dirigida cada uno de tus pasos. Miren que aquí estas 2 cartas son muy lindas porque ambas tienen el arco iris y esto me habla acerca de situaciones en las cuales sale el sol en medio de la tormenta. ¿Sí? Recuerden que este es el momento en el cual podemos ver este espectáculo de la naturaleza y siento que en medio de una situación difícil comienza a salir ese sol para ti por lo que te digo, porque tu situación va a estar dirigida por el universo. Y si tú crees que la mano divina va a estar allí apoyándote, escribe hecho está ya mismo en los comentarios. Te dice no faltes a tu palabra, tu segundo mensaje. Es un mensaje maravilloso, es un mensaje súper lindo que te está diciendo a día de hoy, oye, creo que hay que tomar una decisión y mantenerte en ella. Si tu decisión para 2022 fue hacer las cosas diferente, pues cúmplelo. Si fue dejar algo atrás, una relación, la culpa, el rencor, mantente en ello. Porque siento que vienen cosas maravillosas y tienes que sacar lo viejo para que llegue lo nuevo. Tu mensaje final te dice, la misericordia te inspirará. Veo que definitivamente el hecho de esto relacionado con tu palabra tiene que ver con un rencor que ya hay que soltar, que de dientes para afuera quizá dices que hay algo que ya perdonaste, pero quizá si te miras hacia adentro esto aún no ha sido así. No sé por qué, pero me dice que a algunos de ustedes les resulta más fácil perdonar a los demás que perdonarse a sí mismos y que hoy el universo quiere que se hagan conscientes. En esta primera semana de enero es importante que uno de tus propósitos para ello, para vivir un mejor 2022, sea perdonarte algo que no hiciste a tiempo o que hiciste. Bueno, soltar. Vamos a pasar ahora a la economía. Y comenzamos. Mensaje canalizado por el negativo Malquiael. Tienes que subir tu autoestima y sentirte capaz de conquistar por tus propios medios.
Sí, también es buen momento de protegerte contra la brujería, dice. La protección pues pueden hacerla con la limpieza del huevito que está en el primer comentario en la lista de limpiezas. Pueden comprarse algo de plata. Algunos dicen que la pulsera de San Benito, sí, todo lo que ustedes consideren necesario, sí. También tengo una oración de contra la brujería, pueden hacerla durante 30 días que les haría súper bien. Por lo demás te manda a decir, tienes que creer en tu parte económica, sentir que eres capaz, sentir que realmente, pues, si el universo te ha puesto un proyecto, un sueño, una meta o en un lugar determinado de trabajo, es porque de verdad tienes las capacidades para esto. Número de la suerte el 74, el 52 y el 55. Y quiero con todo mi corazón que al terminar el video vayan a la secuencia numérica 555. Allí va a haber un mensaje maravilloso para ustedes. Veo que en estos días la verdad te has sentido como si, no sé, familia, amigos o pareja o compañeros de trabajo te hubieran dejado algo solo o sola con una responsabilidad económica o con un problema laboral o de dinero. Sin embargo, te está diciendo que esto, por un lado, te está permitiendo ver realmente quién es quién, pero por el otro tiene un propósito espiritual. ¿Por qué? Porque aquí está muy marcada la carta de la suma sacerdotisa. Y es una carta que me dice, estamos poniendo a prueba cuál es tu resiliencia, que no todo el tiempo vas a estar rodeado de gente dándote la mano, sino que a veces vas a ser tú mismo con la guía del universo, de tus ancestros, de Dios, la parte espiritual que creas, trabajando y saliendo duro de las situaciones. Esto también, como te digo, te demuestra quién es quién en tu vida, pero forma tu carácter. Tenemos la carta del sol aquí y el emperador y me dice que no te preocupes, que de esa situación, si actúas de la manera correcta, siempre hablando con la verdad que representa ese sol, vas a poder salir avante de ello. Me habla de un nuevo inicio y es muy probable que toda esta situación o toda esta dificultad los lleve a ustedes a una nueva ciudad, a un nuevo empleo, a un nuevo emprendimiento, ¿sí? Y tenemos aquí la carta del emperador y es una carta que me dice para poder triunfar en esta nueva oportunidad, en esto bueno que surge a raíz de algo malo, debes tener las siguientes características: disciplina, orden, razón y autocontrol. Esas van a ser las claves de que en esta oportunidad que se te va a brindar, las cosas fluyan de una mejor manera. Bueno, pasamos al mensaje para el amor. Recuerda que es un mensaje general al ser semanal. Si tú quieres una lectura donde se dividan solteros y conexiones, ve al especial amor que acabo de pasar los días viernes y sábados. Vamos a ver iniciales importantes en el amor estos días: la letra U, la letra A, la letra T, la letra H y la letra X. Recuerden que estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a su persona especial. Los invito a suscribirse, a activar la campanita. Y en esta última oreja les pido que digan el nombre de esa persona especial si la tienen. Nombre completo.
Veo que algunos están saliendo con Piscis, con Aries, con Sagitarios. ¿Sí? Bueno, aquí a través de estas cartas yo veo que tu persona especial o tu pareja a veces puede ser una persona que realmente no valora lo que tú le das. Es como si, de hecho, en algunas ocasiones hasta se molestara o se hubiese molestado porque tú seas cariñoso, afectuoso, atento o atenta. Y sabes, si te soy honesto, a través de esta carta de aquí, me dice que parece ser esto influenciado o por alguien de su familia o por una persona muy cercana a él o a ella. ¿Sí? Veo que esta persona no actúa de una buena manera. Aquí vemos otros signos como Virgo, Acuario y Escorpio. Y yo veo que el punto débil de esta conexión es que hay gente cercana a tu persona especial que ha empezado a tomarse atribuciones que no le corresponden. ¿Como cuáles atribuciones? Como opinar demasiado sobre ustedes, como robarles tiempo importante, como no permitir que ustedes tengan espacios de intimidad. Siento que hay una persona que siempre está allí metida generando esta fragilidad. Veo que es una persona que quizá inicialmente contigo era muy amable o que incluso en la actualidad todavía se muestre de una manera súper receptiva contigo, pero por la carta de la luna veo que es alguien que tiene doble cara contigo, que es una persona que a tus espaldas está diciendo lo que no es, generando intriga, cizaña o división para poder generar esta discordia con tu persona especial. Bueno, vamos a ver ahora. Y tenemos este 6 de bastos. Aquí me dice que es una persona que, como te digo, siempre genera esta dualidad, ¿sí? Alguien que está acostumbrado quizás siempre a actuar de esta manera. Estos problemas siempre como de deslealtad, es una persona que honestamente pues no te debes fiar. Tenemos la carta de la justicia y te dice no te preocupes porque igualmente toda esta situación se va a equilibrar a tu favor. No es como que el universo vaya a estar consintiendo que todo el tiempo esta persona se salga con las tuyas. Con la suya, perdón. Vamos a ver qué le aconseja, qué te aconseja este oráculo de hadas y ángeles, y el mensaje viene canalizado por el arcángel Daniel. Te dice: vienen cambios nuevos, podrían presentarse asuntos de viajes, ¿sí? Quizá en algunas circunstancias lo más recomendable es que tanto tu persona especial como tú decidan tomar distancia. Esto puede implicar mudarse de una casa, de un estado, de una ciudad, de un país, o los viajes también representan la distancia física con estas personas. Mil gracias por escucharnos. Recuerda cumplir todos los requisitos para poder participar en el sorteo. Son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, dejarnos un comentario y así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de una lectura. En el comentario debes colocar un corazoncito al final. Bendiciones.